Que hoy, como ya te veníamos adelantando desde ayer, hoy se celebra el Día del Publicista. Y bueno, la publicidad, sin lugar a dudas, en los medios de comunicación es una fija, es algo que se ha ido modificando mucho con el transcurso de los años. Y alguien que sabe acerca de estas modificaciones, de estos cambios que ha estado desde el principio, es nuestro compañero Fabián Loza, a quien siempre lo mencionamos y siempre está trabajando a full detrás de cámara, pero hoy decidimos ponerlo frente a cámara, convocarlo, invitarlo para que venga a charlar de estos cambios y, bueno, de la publicidad en general. Buen día, Fabián, ¿cómo va? Hola, Nico. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para vos y para todos la gente que nos está escuchando y viendo algunos. Bueno, Fabián, ¿cuánto hay para hablar acerca de la historia del medio, de cómo ha cambiado, de cómo ha cambiado la tecnología y también las formas de comunicar con el transcurso del tiempo, ¿no? Pero en principio te consulto, un poco como para ubicarnos en el tiempo, ¿cómo es hoy hacer una publicidad, en principio una vez que está hecha la venta? ¿Qué es lo que se prepara? ¿Cuál es el proceso? Y después vamos a hablar de cómo era antes. ¿Cómo es hoy día armar una publicidad? ¿Se vende una publicidad? ¿Y qué sí, generalmente se pacta con el cliente, la persona que la vendió, más o menos qué es lo que quiere publicitar o anunciar, y en base a eso se genera un spot publicitario, en nuestro caso un audiovisual, que generalmente es mostrar el producto, que acá el 90% es el local el producto que tiene para vender. Y después se arma un spot un audiovisual con un texto, con un locutor en off, y bueno, y los recursos de gráfica o de todo lo que se utiliza para producirlo, ¿no? Claro, hoy es pactar la publicidad, armar el texto, ir al lugar, en la gran mayoría de los casos, comercios que están aquí en nuestra ciudad para realizar la filmación y demás. Exacto. Acercarse con la cámara, tomar las imágenes del lugar, luego volver con todo el material y armarlo en una máquina, en una computadora, que es el laburo que también realizás vos, además de la cámara, por supuesto, digamos, de hacer la edición del producto final, que luego es lo que sale en las tandas publicitarias del canal, ¿no? Pero ¿cómo era en un principio? Antes de las computadoras y de hoy, si se quiere, esta herramienta que tiene que ver con los programas para editar videos y demás, para agregar graphs o imágenes o una voz en off. ¿Cómo era antes? Sí, déjame decirte también que comparto este trabajo con Pepe Herrero, que también edita publicidad. A veces yo filmo y él edita, a veces yo edita con recursos que no tienen a lo mejor una filmación, y bueno, compartimos esa profesión, o como siempre yo digo, soy un trabajador de la publicidad, por ahí no un especialista, pero sí un trabajador de hace muchos años. No quiere decir que sea muy grande, porque empecé de muy chico, pero bueno, sí, lo que vos decías, como era antes, ahí vemos imágenes de la productora TV Bragado, que fue posterior a Canal 4, el inicio fue Canal 4. Claro. Y eso que estábamos viendo ahora es un proyector, lo que veíamos recién, un proyector de diapositivas. Que bueno, por ahí para los chicos jóvenes no saben lo que es, eso es una diapositiva, lo que se ve ahí, y se proyectaba en ese proyector. Ajá, es decir, antes la publicidad se armaba en una diapositiva. Exacto, o sea, ese es un medio de ver fotos familiares, que en aquel momento la gente de técnica de acá del canal, cuando yo recién empecé, eso ya estaba. Te estoy hablando del año 80 y pico, 85. El sistema ese ya estaba y era creado por los técnicos de ese momento, que eran Juanjo Moragas y Luis Daniel y bueno, y mucha gente más que trabajaba, y bueno, y habían ideado esa forma de llevar la imagen a la pantalla. Y bueno, por supuesto era una imagen fija que partía de un dibujo, que se hacía un dibujo en una placa de cartón. Ajá. Se hacía todo a mano. Sí, se hacía todo a mano. Un dibujo que después se sacaba una foto, se hacía una transparencia, una diapositiva, y se proyectaba sobre una pantalla fija y era filmado por una cámara. Y eso que estamos viendo ahora es
el resultado final que salía en la tele. Claro, era la placa fija, pero además en ese momento no se podía grabar. Sí, se podía, pero en realidad la dinámica del canal en ese momento era un locutor en cabina, Ajá. que estaba en vivo, por supuesto, todo el tiempo de la transmisión, y leía los textos en vivo. O sea, la publicidad se leía en vivo. Exacto, no era una exacto. locución Era grabada. como la publicidad de la radio, Ujú. pero se acompañaba, como es televisión, se acompañaba con la imagen y era una imagen fija. Pero bueno, esto a partir de los años 90, cuando llega la computadora, hay un cambio tremendo, uno se abre una puerta gigante, el momento de poder, sobre todo para la elaboración del spot publicitario. Claro, y ahí lo que estábamos viendo, que hubo como una especie de parpadeo, era el cambio de una diapositiva a la otra, ¿no? Exacto, porque eran dos proyectores. Para evitar que se vea cuando la máquina cambiaba, alguien que por ahí recuerda que el proyector de diapositivas, cuando vos accionabas para ver de la 1 a la 2, hacía un cambio que pasaba el marco por delante de la luz. Claro. Y bueno, y era desprolijo desde el punto de vista de televisión. Por supuesto que si vos estás mirando fotos en tu casa, eso estaba preparado para que vos veas esa transición. Bueno, para que esa transición no exista, había dos proyectores y se apagaba la luz, se cambiaba con el que no estaba saliendo con la luz apagada y lo único que hacía cambiaba de luz. Se apagaba la luz del proyector 1 y se encendía la del proyector 2. Y ese era el cambio que se ve ahí, que se ve como un parpadeo. Y mientras estaba encendido un proyector se aprovechaba para cambiar la diapositiva del otro. Mientras ese proyector estaba apagado, se cambiaba la placa. ¿Y cómo era porque digo, todo esto muy analógico, estamos hablando de una era previa a Internet, previa a las computadoras, donde era todo muy artesanal. Sí. Digo, ¿cómo era la cuestión del audio también? Porque obviamente uno de los pilares fundamentales de la publicidad no solo es la imagen, sino también el tema del audio. Nos comentabas que, se locutaba la publicidad en vivo, con una voz comercial, que podía ser femenina o masculina. Exacto. Y tema cortinas musicales o efectos de sonidos que se escuchan prácticamente, son un estándar, una norma en las publicidades. ¿En aquel momento cómo se sorteaba o no había directamente? No, en aquel momento la música era discos. Ajá. Y los efectos, si tenías la posibilidad de que haya algún disco de efectos por ahí, que algún vinilo de efectos, sí, pero si no. A veces cuesta, me imagino los chicos jóvenes que están escuchando no deben entender cómo se vivía sin internet. Hasta hoy a veces nos cuesta a nosotros recordar que vos al no haber internet no tenías recursos para ni de sonidos, ni visuales, ni todo tenías que generarlo. Si era una imagen, claro, ni hablar de la inteligencia artificial. No era encontrar un sample. Hoy se puede buscar cualquier sample de audio por YouTube o por cualquier plataforma, básicamente, y ya la tenés a disposición para poder insertarlo en una publicidad. En aquel momento había que salir a buscar el audio porque no existía internet. Exacto. Y no había forma de conseguir, qué sé yo, una publicidad, por ejemplo, de una casa de repuestos de automóviles. Tenías que conseguir el audio y Exacto. tenías que ir a grabarlo personalmente, al audio de, qué sé yo, de un motor que está acelerando, ¿no? Sí, hay una publicidad de Ruta 5, que es la que veíamos ahí recién, que esa era como una publicidad con un digamos, un plus, porque era grabada. El audio grabado. Entonces, lo mismo que yo explicaba recién de las placas, pero en lugar de salir el locutor en vivo, el operador de audio, porque había operador de audio y de video, el operador de audio reproducía el texto correspondiente a ese archivo, claro, a esa placa. Entonces, bueno, ese había sido previamente grabado y en ese momento era todo una postproducción, porque le habíamos puesto un sonido Ahí está, ahí tenemos el audio justamente para escucharlo. Qué grande, Pablito y Sergio. Y de paso aprovechamos y queremos escuchar la publi completa, para que ustedes también, desde su casa, si no han tenido la posibilidad de escucharlo en aquel momento, puedan escuchar hoy cómo sonaba una publicidad antes y las puedan comparar a las publicidades de ahora. Compartimos la publicidad, a ver. Indicó de Luis Horacio Gómez e hijo. Colombo y Magliano, más de 50 años al servicio del productor, garantizan la mejor operación. Ahora también consignaciones de cereales con pago al contado.
Representante Imbragado Alfredo Gastaldo, Pellegrini 1684. Colombo y Magliano, la firma que reafirma los derechos del campo. En repuestos y accesorios, Ruta 5 corre con más ventajas. Stock, mejores precios y la seguridad de encontrar todo lo que necesita. Para el tren delantero de su automotor, en Ruta 5 no falta nada. Compruébelo en Pellegrini y La Madrid. Mirá, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Sí, seguro. Voces muy reconocidas también. Fabián, recién escuchamos. Elina González y Pato Alveares, porque que es, bueno, lo poquito de archivo que hay, digamos, no es por nada. Ellos eran los que pudimos encontrar, pero había un montón de locutores que trabajaban en ese momento. Ajá. Y eso se hacía todo en el lugar, digamos. O sea, tenía que estar el locutor de la voz comercial en el lugar donde se estaba realizando la transmisión. No había otra forma. Sí, le llamaban locutor de cabina, que era el trabajo era en la cantidad de horas en la cabina, leyendo las publicidades y la señal del canal, nuestro próximo programa. Esa era la función del locutor de cabina. A modo de adelanto también iba indicando cuál era lo que seguía en la programación, qué era lo que seguía en la programación. Sí, apareció una placa que decía nuestro próximo programa y anunciaba el programa que continuaba. Eso era todo en vivo. ¿Y esto cómo fue el cambio? Recién nos decías más o menos en la década del 90 fue cuando comenzaron a incorporarse computadoras que permitían trabajar con la publicidad de otra manera. ¿Fue un cambio progresivo? ¿Fue brusco? ¿Se tuvieron dificultades para poder de alguna u otra manera en aquel momento hacer esa transición? Porque era aprender básicamente a utilizar una herramienta que no se había visto nunca antes. Sí, fue bastante rápido. Qué sé yo, cuando vos lo analizás con los años fue rápido. Y digamos, la llegada de la computadora no solo abrió la puerta a la forma de publicitar, sino a la forma de generar el spot. Claro. Las herramientas eran completamente diferentes. Y sí, hubo que aprender un lenguaje nuevo de cómo editar. Antes se editaba videos en cassette, directamente se le llamaba edición online, que era no online de internet, pero era en línea, de que vos reproducías, el video se estaba reproduciendo y vos grababas el efecto con dos caseteras andando, de un fundido de una a otra. Si eran los dos videos en movimiento, tenía que haber dos fuentes de video en ese momento reproduciendo, para que hagas y encontrar el punto justo para... Había centros de edición que te manejaban las caseteras y te la largaban cuando... Pero bueno, la computadora revolucionó todo eso, porque amplía muchísimo el espectro de trabajo, muchísimo mejor. Claro, una transición que antes había que hacerla de manera analógica, con dos o tres aparatos funcionando y uno que grababa, además. Exacto. Hoy se hace con un clic. Sí, y además tener en cuenta que el video, cuando vos lo pasabas desde una casetera a otra, ya ahí perdía calidad. Más copias las hacía, más calidad perdía. Claro. Era eso con la edición no lineal, que es la de computadora. Nos olvidamos de todo eso. Vos podés tener un archivo, hacerle 50 efectos y sigue teniendo la misma calidad. Exacto, claro, no es necesario copiarlo. Claro, no tiene pérdida. Claro, digamos. Exacto. No hay pérdida de datos en la cantidad de copias. Exacto. Y esa también me imagino fue uno de los cambios más importantes o más significativos, además de todo lo técnico que nos comentabas, Fabián, de la publicidad durante el transcurso de estos años, de la publicidad que vemos hoy día, que bueno, viene con locutores, con cortinas, con efectos, los videos también con efectos, e incluso con graphs, con filtros y demás, que bueno, vas confeccionando o van elaborando junto con Pepe, que van insertando en la publicidad. Antes, más o menos, ¿cuánto tiempo te llevaba o le llevaba a editar una publicidad para que salga el producto final en la tele, a comparación de lo que le lleva hoy día? Y es muy relativo eso, porque depende del tipo de publicidad. En general se tardaba más antes.
pero depende mucho de qué tipo de publicidad. Y la herramienta, digamos, la computadora como herramienta, es decir, no solo mejora la forma de hacer el spot o el resultado final, que es lo que se persigue, porque hoy captar la atención, porque partamos de la base que la publicidad básicamente informa y persuade al público de la existencia de un servicio o de un producto con el objetivo de influir en su decisión para que lo elija. Entonces, no es lo mismo captar la atención hoy que hace 40 años atrás. Hoy hay una cantidad enorme de oferta, entonces es muy difícil captar la atención. Claro. En busca de esa atención es que se optimizan los recursos justamente para llamar la atención. Bueno, sí. No, te quería consultar justamente en este sentido, ¿no? Digo, has visto también y has sido testigo y parte de la evolución, podríamos decir, porque has tenido la posibilidad de elaborar con muchos locutores, con locutoras, recién estabas mencionando algunos de ellos, algunos. Ha cambiado también la forma en la cual se comunica la publicidad. Creo que antes era más al grano y hoy se ha incorporado, desde hace un tiempo a la fecha, también un poco de lo actoral, ¿no? Dentro de la Sí. propia publicidad. En el tema de edición de textos, que también tenés tu parte en la elaboración de los textos hoy día, al menos previa a la grabación. ¿Cómo lo notas a este cambio? Y bueno, ¿cuál es, no vamos a contar el secreto, pero sí cuál es la técnica que hay para tratar de lograr un producto final que sea convincente y potable, por sobre todas las cosas, para que salgan en el aire? Sí, mira, yo no sé si secreto. Uno busca, digamos, el desafío más grande es que en poco tiempo puedas mostrar porque hay que tener en cuenta también que el cliente juega un papel muy importante en esto, digamos, opina y hay que también respetar lo que quiere hacer, que por ahí en las agencias nacionales no pasa esto, porque se manejan con grandes marcas, grupos creativos, y es como que más van por un camino, la agencia de publicidad va por un camino y resuelve un producto que le muestra terminado al cliente. Y bueno, eso no ocurre, por supuesto, en ciudades como esta, porque es otra es otro el cliente, si bien el objetivo es el mismo, que es que venda, pero no son los mismos clientes, no son los mismos montos, no se dedica al mismo tiempo, ni tampoco tenemos los mismos fierros que tienen Claro. las agencias nacionales. Pero bueno, dentro de todo se trata de, en un corto tiempo de emisión, en cuanto a la duración del spot, lograr, porque el objetivo es que el cliente venda. Uno le puede hablar, decir que va a quedar muy lindo, pero el asunto es que venda. A él le tiene que servir. Exacto. Y bueno, yo no creo que sea ningún secreto, es solamente tratar de interpretar lo que el cliente quiere y que quiere publicitar, y en todo caso por ahí persuadirlo de si hay algo que uno considera que no va a dar resultado por la experiencia, intentar persuadirlo de eso y aconsejarlo y bueno, y llegar a un acuerdo de hacer un spot que le sirva. Lo último que te consulto, Fabián, hoy estamos con la tecnología a full, con los archivos, los formatos y demás, por lo cual muchas de las problemáticas tal vez que estaban en aquel momento, estamos hablando en la década del 80, principios del 90, con formatos más analógicos, hoy no están presentes. Pero ¿cuál era o cuáles eran algunas cosas que de la tecnología o digamos de los recursos que estaban a mano en aquella época, que vos sabías que te ibas a llevar un clavo, que ibas a decir, uy, me toca renegar, o esto nos va a hacer renegar? Un poco corriendo la cortina y viendo en el detrás de escena de cómo se trabajaba en el canal en aquel momento, hace tantos años. ¿Con qué sabías que era un equipo o un formato que vos sabías que te iba a hacer renegar sí o sí? No, mirá, los equipos, no sé si uno se acostumbraba o qué, pero
No, y aparte, trabajando en lo técnico, qué sé yo, uno siempre quiere más, siempre quiere el equipo más nuevo, o bueno, pero en realidad por ahí digamos, la barrera que podías tener a la hora de armar una publicidad muchas veces es las pretensiones del cliente. Ajá. Que por ahí el cliente de un supermercado o de una despensa quiere mostrar 30, 40 ofertas claro. y eso es contraproducente. De 40 segundos, claro. Claro, sí. Y bueno, no, por ahí hay gente que no entiende que no sirve eso porque la gente no le presta atención. Pero bueno, a veces es difícil eso, convencer, porque muchas veces el cliente, como es el que contrata la publicidad, cree que tiene cierto, y por ahí lo tiene, cierto derecho a pedir cómo quiere que sea su publicidad. Y, claro, pero bueno, y nos encontramos con ese por ahí, ese obstáculo. El tema está en retener la atención. Exacto, ¿no? La clave está ahí. La clave está ahí. Y hoy, digamos, como conclusión de esto, digamos, en todos estos años, desde los principios, como hablábamos recién, de cómo hacíamos la publicidad, al haber atravesado por todo este adelanto de la tecnología, hoy yo creo que el principal cambio o la bisagra en esto fue Internet. A partir de ahí se empezaron a poder apuntar con precisión a un sector del mercado. Hoy ya se sabe a dónde se puede apuntar y eso cambia la publicidad, porque no es lo mismo armar un spot para todo el público o armar un spot para un cierto sector. Claro, nosotros estamos puntualmente en esta entrevista, bueno, hablando más que nada acerca de lo que es la publicidad en la tele, pero bueno, también has elaborado y confeccionado junto con Pepe los spots publicitarios que están en el portal de noticias, digo, con otro formato, un formato web. Ahora, es un cambio positivo no tener que renegar si, por ejemplo, salta la púa del long play o si te come la cinta la casetera. Eso sí. Eso se celebra. Sí, claro, sí. Uno se va olvidando de todos esos problemas que generaba la antigua tecnología. Pero sí, es cierto. Más allá de que las caseteras se empastaban, hacían unas rayas y por ahí te agarraban la mitad. O antiguamente, cuando yo recién empecé, se editaba en sistema U-matic, que era anterior al cassette VHS. Y ¿cómo se llama? U-matic. Era un cassette grande con una cinta más ancha. Sí. Y bueno, y eso tenía también sus inconvenientes, sus mañas. Y sí, eran todos equipos, digamos que por ahí no estaban siendo utilizados para lo que fueron fabricados. Claro, por ahí eran para fabricación de uso hogareño y... No, U-matic era profesional. Pero quiero decir, nosotros intentábamos hacer cosas con elementos que por ahí no eran exactamente para eso. Entonces, ¿y eso se rompió un equipo, por ejemplo, una casetera o lo tenían que arreglar ustedes? No, había un equipo técnico, como decía al principio, con Juan José Moraga, que la técnica del canal en ese momento era muy buena, ¿no? Ellos reparaban ellos mismos y había un departamento, digamos, que estaba dirigido pura y exclusivamente a sostener, digamos, la parte técnica, pero no recargar esa responsabilidad, digamos, en el... Sí, aparte nosotros tampoco teníamos conocimiento más que para limpiar un cabezal que nos enseñaban ellos. Claro. No tenías mucha alternativa de reparar. Claro. Bueno, Fabián, era un poco para charlar acerca de lo que ha sido la evolución del laburo en estos años. Ha sido una de las primeras incorporaciones que ha tenido en su momento cuando era Canal 4. Por eso queríamos charlar un poquito de la historia y de cómo ha evolucionado, obviamente de la mano de la tecnología, pero también desde el factor humano y desde el punto de vista estratégico, la venta, la elaboración y la publicación de las publicidades o de las propagandas en el medio. Así que... nos seguimos hablando, porque estamos acá trabajando. Muchas gracias, Nico. La verdad que un gusto que me hayan invitado, un gusto compartir esta charla
Y déjame también saludar bueno, nombraste el antiguo Canal 4, yo empecé trabajando con Miguel Iribarren, así que en el Día de la Publicidad también un saludo para él, para Pepe Herrero, para ahí un montón, no voy a nombrar porque me voy a olvidar, pero un montón de gente que trabajó con nosotros en publicidad. Y te vuelvo a repetir, soy una persona que trabajó muchos años en publicidad, y no solo publicidad, también en noticias, bueno, en estos canales del interior del país uno se trabaja así, no tenés una tarea específica. Claro. Pero contento, te vuelvo a repetir, de que me hayas invitado. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Fabián. Sos una de las caras visibles, que sos invisible porque estás detrás de cámara, pero visible para nosotros que somos tus compañeros de trabajo en lo que respecta a lo que es la técnica, la publicidad, la elaboración y la filmación de algunas notas, de móviles en la calle, pero la verdad que en lo que respecta a publicidad hay un montón de factores. Voz comercial, la gráfica, después la técnica. Y la verdad que, bueno, con un día al año se quedan cortos realmente me parece a mí, para poder valorar este arte. Por eso pusimos eso en el Zócalo, el arte de elaborar y de vender una publicidad. Así que gracias por tu laburo, Fabián, y por estos minutos para charlar y para compartir con la gente que por ahí no está tan aceitado, no tiene por qué saberlo tampoco, de cómo se elaboraba en aquel momento y cómo se trabaja hoy día en los medios de comunicación. Así que gracias, Fabián. Gracias, Hugo. Un abrazo.